Mis amados hermanos, en la fe bendita del Señor Jesucristo, paz a vosotros. Nuevamente, mis amados hermanos, vamos a realizar el estudio de la escuela sabática que corresponde a la sociedad varonil y la escuela que en esta oportunidad vamos a compartir es la escuela que lleva por título Un varón con determinación. Así que, mis amados hermanos, les doy la más sincera bienvenida y les invito a que nos acompañen a estudiar en esta oportunidad. Para ello, mis amados hermanos, vamos a hacer uso de nuestras diapositivas que están a disposición también de todos ustedes. Y vamos a comenzar, mis amados hermanos, con el título de esta lección: Un varón con determinación. A continuación, mis amados hermanos, encontraremos el objetivo para esta lección, que nos dice de la manera siguiente. Formularemos las ventajas que trae ser determinados en el camino del Creador, con el propósito de demostrar que esta fortaleza nos ayudará a poder alcanzar nuestra más grande meta. Lo acompañamos de un verso en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 9, que, como lo pueden ver, nos dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. ¿Cuál es el objetivo de la determinación? ¿Sobre qué debemos de estar determinados? Bueno, para alcanzar nuestro propósito de vida, que es la salvación de nuestras almas. Entonces, a continuación, nos referimos a la lectura bíblica que se encuentra en el libro primero de los Reyes, desde el capítulo 18, verso 17 al 21, y nos está relatando aquel encuentro que el profeta Elías tuviera con el rey Acab y finalmente con todo el pueblo de Israel. La parte central que hemos destacado de esta lectura bíblica es el verso 21 de la lectura, en donde nos dice puntualmente: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Bien, ese es el verso que destacamos como parte de la lectura bíblica, y el motivo es, hermanos, porque consideramos, lo vamos a ver ya en el párrafo 1 también, que en este verso se resume ese deseo o esa invitación del profeta Elías a tener una determinación, es decir, una sola voz, una sola palabra en lo que estamos queriendo alcanzar también, ¿verdad? Así que, mis amados, pues ese es el resumen de la lectura bíblica también. En ese versículo, como ya decíamos, encontramos una definición importante, o una invitación, mejor dicho, a ser determinados también. A continuación, hermanos, el verso para reflexionar se encuentra en Santiago 5:12, y en esta oportunidad nos dice: mas sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque no caigáis en condenación. Es interesante notar que el verso termina con esta frase: porque no caigáis en condenación. Bueno, este versículo pues también nos invita a reflexionar sobre esa determinación, sobre tener una sola palabra. De hecho, el apóstol Pablo, en la carta a Timoteo también, cuando le instruye para que elija a los diáconos y a los obreros, le invita a que los diáconos, dice, no deben de ser bilingües. Y cuando entendemos bilingües, pues nos referimos en la palabra de Dios, se refiere a que no tengamos esa dualidad, esos cambios súbitos, repentinos en nuestras opiniones también. Vaya, no quiere decir que nunca cambiemos, por supuesto que cambiamos y tomamos decisiones, podemos cambiar de parecer en algunas cosas, no será tan relevante, pero lo que nos invita el apóstol es a que no cambiemos súbitamente, o que
No afirmemos una cosa con nuestros labios y con nuestras acciones digamos todo lo contrario. Por eso se resume y dice, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No hay necesidad de jurar. De hecho, hay un dicho popular que dice que el juramento pues es el habla del mentiroso. Es porque ya no se le cree, ya no se le acepta y por eso tiene que recurrir al juramento. El apóstol Santiago en esta dirección está diciendo, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni por cualquier juramento. Vuestro sí sea sí y vuestro no, no. Determinación, o sí o no. Consecuentes con nuestras palabras en los actos también. Bien, en el párrafo número 1 encontramos ya una definición y como pueden ver en sus imágenes también, nos damos cuenta que la determinación, tal y como dice el párrafo 1, implica dos cosas. En primer lugar, claridad y constancia en los objetivos que nos proponemos. Número 2, capacidad de tomar decisiones coherentes y oportunas también. Hay un verso que hemos acompañado, que no está en la lección, segundo libro de las Crónicas, 31, 20, 21, porque aquí queremos mostrar algo también. Dice el verso, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto comenzó en el servicio de la casa de Dios y en la ley y mandamientos. Buscó a su Dios e hizo lo de todo corazón y fue prosperar. La determinación, hermanos, básicamente es ese compromiso. Si lo vemos desde la óptica biblia, ese acto de fe también, pero es el compromiso de hacer aquellas cosas en las cuales nos hemos comprometido, sin desmayar independientemente de las circunstancias, ¿verdad? Sino que lo hacemos con esa sola idea de triunfar y cumplir el propósito finalmente también. ¿Verdad? Eso es la palabra determinación. Y para tener determinación, nos dice el párrafo número 1, debemos de tener claridad y constancia en los objetivos que nos proponemos y la capacidad de tomar decisiones coherentes y oportunas también. El verso que vemos en segundo libro de Crónicas nos está recordando que hay una combinación entre cuando nosotros determinamos obedecer a los mandamientos de nuestro Dios con todo nuestro corazón. Vemos que también si buscamos a Dios como lo hizo Ezequías, dice, somos prosperados. Y al final concluimos la meta que nos hemos trazado también, porque lo hacemos tomados de las manos de nuestro Dios también, ¿verdad? En este verso, en este párrafo también resaltamos una vez más las palabras que dijera el profeta Elías. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, pues vayan en pos de él. Pero la dualidad del tener dos pensamientos entre una y otra cosa está en esa ambivalencia. Equivale a lo que dice el apóstol Juan en la carta del Apocalipsis en el capítulo 3. O más bien el Señor le dice en la revelación, ojalá fuese frío o caliente, mas por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces veamos que a Dios no le agradan para nada esos términos medios, esas cosas de indecisiones, no. Y Elías lo está manifestando claramente. Si vale Dios, vayan en pos de él. Pero si reconocen a Jehová como su Dios, hagamos su voluntad. Comprometámonos y vivamos con las consecuencias que se deriven de esa decisión también. A continuación, mis amados hermanos, bueno, el tiempo es bastante corto. Vamos a continuar con el siguiente párrafo y vamos a ver uno de los beneficios, porque no olviden que nuestro objetivo es también formular las ventajas o los beneficios que trae ser determinado en las cosas de nuestro Dios, ¿verdad? En otras cosas podemos cambiar, usted puede cambiar la opinión en el color favorito que tenga, en su comida favorita, no va a haber mayor complicación. Pero en las cosas espirituales necesitamos tener una sola palabra, una sola determinación. Nuestra meta final es alcanzar la vida eterna, el reino milenial que Jesucristo nos ha prometido, así como nuestro Dios, ¿verdad? Así es de que esa es la determinación.
¿Qué beneficio nos va a traer? Bueno, nos dice en nuestra diapositiva, contar con esta fortaleza nos ayudará a ser constantes en la observancia de los mandamientos de nuestro Dios. Y acompañamos también un verso que dice, guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obras para que prosperéis en todo lo que hiciereis también, ¿verdad? Entonces aquí vemos que es un camino de doble vía, porque cuando yo tomo la determinación de obedecer los mandamientos de Dios, la ley me está diciendo también que Jehová me bendice. ¿Y cómo me bendice? Ayudándome a que obtenga aquellas cosas que me he propuesto también. Por eso dice, guardad las palabras de este pacto y ponedlas por obra, para que prosperéis en todo lo que hicieres, para que alcancemos lo que anhelamos, y es esa vida eterna también. En el párrafo encontraremos algunos versos más que nos ayudarán a reforzar también esta misma idea. Por ejemplo, otro de los beneficios sumamente importante, porque no olvidemos que nosotros los varones somos el cabeza de familia, estamos liderando a un núcleo familiar. Hay personas que también dependen en su vida espiritual de las acciones nuestras también. Y las acciones que nosotros tomemos los van a afectar directa o indirectamente a ellos también en el desarrollo de su fe y en la capacidad para aprender a ser también determinantes en sus decisiones espirituales. Así que es fácil entender la razón por qué Josué decía allá en el libro de Josué 24:15, mi casa y yo seguiremos a Jehová. En la carta a los Gálatas, mis amados hermanos, también encontramos una reflexión o un consejo, mejor dicho, muy importante también. Nos dice de la manera siguiente, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Esto significa, hermanos, que como lo veremos un poco más adelante, nuestra carne, nuestro cuerpo tiene una comunicación directa con nuestra mente, obviamente, pero hasta hace poco mucho la ciencia desconocía que la interconexión que hay entre la carne, el cuerpo, la sensibilidad humana hacia la mente, de tal manera que modifica. Y vaya, eso hasta hoy recientemente se ha demostrado a través de la neurociencia o la neurología, ¿verdad? Y sin embargo, intuitivamente nosotros ya tenemos en general una idea sobre eso. Y también en la palabra de Dios, no olviden que en la carta a los Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 8 cita un versículo en donde nos hace ver que la carne y el espíritu se oponen uno al otro y están en una lucha constante también. Es decir, que nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro cerebro material, biológicamente hablando, esa masa encefálica, así como también nuestra mente, la manera de pensar, se ven afectados por nuestro cuerpo físico también. Entonces decía el apóstol, porque la intención de la carne es muerte, más la intención del espíritu es vida y paz. Eso lo encontramos en el capítulo 8 de Romanos, verso 6, y podemos leer los versículos a continuación también. Entonces, uno de los elementos claves también es que el control del miedo, porque el miedo, mis amados hermanos, de alguna manera va a ser un coercitivo o un elemento que nos detenga a no ser determinantes en algunas cosas. El miedo a lo desconocido, a no saber cómo nos va a resultar algo, puede ser que sea un impedimento para que no logremos la meta que nos proponemos también. Ahora, al hacerlo por eso el apóstol Pablo, perdón, nos recomienda, dice que los que seguimos a Cristo hemos crucificado a la carne, la tenemos sujeta y también con todos sus deseos y afectos también. Y esas emociones negativas que nos inducen a ir en contra de las decisiones espirituales que nosotros tenemos también. Porque obviamente, hermanos, a través de nuestros 5 sentidos, nuestro cuerpo, nuestra mente se está comunicando a través del cuerpo con el mundo exterior. Y esa percepción va a ir modificando nuestra manera de pensar y la manera de cómo asimilamos el mundo exterior. Por eso es que hay muchas veces tantas diferencias entre un ser humano y otro. Y de ahí pues el dicho popular, cada cabeza es un mundo.
Sin embargo, la palabra de Dios tiene el propósito de estandarizar la mente de todos los seres humanos a través de sus santos mandamientos. Pues el beneficio, hermanos, que vamos a obtener es que vamos a poder vencer también a Satanás, porque como dice la segunda carta a los Corintios 2:11, no ignoramos las maquinaciones de Satanás, porque utiliza artimañas en donde nuestro cuerpo y nuestras emociones se desatan y se sienten a gusto y alteran el pensamiento del hombre también y su libre determinación, ¿verdad? De hecho, esa es la manera de cómo Satanás influye en la sociedad para que nosotros estemos modificando y no hagamos uso correcto de nuestro libre albedrío también. Vamos a continuar con el siguiente párrafo de la lección, y una manera de fortalecernos para ser determinantes en nuestra vida y en nuestra decisión de guardar los mandamientos de Dios es visualizarnos gozando las bendiciones que Dios y su Hijo amado nos han prometido. Esto, cuando nosotros pensamos en la recompensa, en las promesas de nuestro Dios, que como decía el apóstol Pablo también, no es de comparar con todos los sufrimientos que en esta vida llevamos, porque son cosas que ojo no vio, oído no ha escuchado, ni han subido al pensamiento de los hombres, dice, son las que Dios tiene preparadas para los suyos. Entonces, cuando nosotros nos visualizamos, tal y como los apóstoles también en su momento le preguntaron a Jesús, Jesús contundentemente les dice, van a recibir en este siglo 100 veces tanto y en el mundo venidero, pues la vida eterna también. Ahora, el siervo Job, en este verso que compartimos también, nos recuerda y nos dice, determinarás así un mismo una cosa y serte firme también. Entonces, y al final tendremos como resultado que habemos vendrá sobre nuestros caminos, resplandecerá la luz. Es decir, que cuando tenemos una determinación, afirmamos nuestro rostro, aceptamos los hechos, aceptamos las consecuencias, y Dios bendice a aquellos que actúan con esta determinación para hacer su voluntad. Hay muchísimos ejemplos en la palabra de Dios de cómo Dios ha dado ese entendimiento y se agrada de aquellos que escogen hacer siempre su voluntad por encima de cualquier cosa. Por esa razón, en el mismo capítulo 8 de los Romanos, del verso 35 en adelante, nos recuerda esta frase que dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Del amor de Dios, perdón, que es en Cristo Jesús. Y terminan los versículos diciendo, cuchillo, hambre, desnudez, persecución, angustia, nada me apartará del amor de Dios, ¿verdad? Que es en Cristo Jesús. Entonces, ese es un concepto que Pablo tenía muy claro, de ser determinado en la decisión que había escogido. La meta es la vida eterna, hacia allá nos dirigimos, y todo lo que venga a nuestro camino, con fe en nuestro Dios, vamos a poder seguir adelante también, ¿verdad? Así que esa es una recomendación, visualizarnos ya en el reino, cómo vamos a disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios, con un cuerpo que ya no se enferma, cuando los animales recuperen pierdan su ferocidad, mejor dicho, cuando la tierra produzca abundantemente todo lo que la humanidad necesita, pues hermano, habremos dejado en el olvido todo esto que está atrás. Y fíjense que eso es muy fácil comprenderlo, porque probablemente algunos de nosotros en la infancia tuvimos una vida muy dura, llena de escasez o de dificultades, muy difícil, sin padre, no sé yo cuántas circunstancias. Pero a medida que transcurrió el tiempo, Dios nos tiene como formando parte de su pueblo y nos tiene también bendecidos, sustentándonos con las cosas cotidianas que nuestro cuerpo también y nuestra vida material necesita. Y eso, ven, nos ayuda a mantener ese rumbo y esa dirección en todo lo que nos emprendemos también nosotros, ¿verdad? Así que, mis amados hermanos, continuamos con la siguiente diapositiva. Y ahora hay dentro de los recursos para profundizar, encontramos también un consejo o una recomendación de cómo podemos nosotros alcanzar o cómo debemos de visualizar esta dificultad
de la determinación, porque a veces nos es difícil. Y para ello, esta lección, cuando ustedes la lean, está en su material y nos dice, nos da 3 consejos también en estos recursos para profundizar. Y el consejo, mis hermanos, número 1 es, visualiza de antemano el beneficio final, lo que ya mencionamos también. Además, en el ejemplo que nos pone en la lección, dice, toda acción que haya sido iniciada por alguien y concluida por otro, se le atribuye a este último el mérito de la obra. El libro de Eclesiastés confirma eso, hermano, pues que dice, mejor es el inicio del negocio que, perdón, es mejor el fin del negocio cuando ya cerramos el plan, el proyecto, la idea que nos habíamos propuesto, es mejor cuando llega a su finalización que cuando estamos iniciándolo. Probablemente cuando iniciamos tenemos mucha emoción, mucha determinación. Sin embargo, cuando empezamos a realizar las acciones, aparecen las dificultades, los obstáculos y habrá que sortearlos también. Pero cuando llegamos a la meta final, nos damos cuenta que valió la pena y es mucho más satisfactorio concluir la obra. En la historia que nos acompaña para profundizar, pone el ejemplo del rey David y de Salomón. Si bien es cierto, David inició con los preparativos y acumuló los recursos para poder construir el templo de Jehová, fue Salomón quien puntualmente lo terminó y por eso solemos decir el templo de Salomón, reconociendo el mérito a este último porque es quien completó la obra realmente. Número 2, tomar conciencia de nuestros patrones de conducta, porque nuestra mente, como decíamos hace un momento, es influenciada por nuestro cuerpo y muy a menudo la comodidad, romper la comodidad o el ciclo que traíamos es difícil. ¿Cuántas veces abandonamos un proyecto, no lo concluimos? Porque en nuestra mente cómoda nos decimos, está difícil, hace calor, tengo frío, esto está un poquito fuera de mi alcance, o a veces decimos, está tan sencillo que pues no sé ni qué decir o cómo comenzar. Pero si ponemos atención a todo eso, solamente son excusas para no realizar la obra que nosotros estamos invitados a concluir. Así que tomemos conciencia de esos patrones de conducta y comencemos a buscar la manera de romper con esos patrones, ¿verdad? No olvidemos que la meta es bendecir también a nuestra familia y nuestra determinación los va a influir muchísimamente a todos ellos también. Y finalmente, identificar a nuestros enemigos también. Dentro de estos enemigos tenemos el hábito de dar excusas, como mencionábamos hace un momento. Y el miedo son 2 elementos limitantes para que no podamos conseguir nuestra meta. Ahora bien, hermanos, esto nos va a mantener atados y todo proyecto no lo vamos a poder alcanzar. Y aún la vida eterna, cuando vengan las dificultades, vamos a decir, el evangelio es difícil, no es para mí, no estoy apto. E incluso hay quienes llegan a usar versículos bíblicos para decir, es que muchos son llamados y pocos escogidos y a lo mejor yo no soy escogido. Pero eso, mis amados hermanos, equivale simplemente a excusas. Y el sabio Salomón nos recuerda una excusa muy común, y es la excusa del que no quiere trabajar, del que está perezoso, ¿verdad? Así que, mis amados hermanos, las palabras que Salomón ponía son, en el capítulo 26 de los Proverbios y verso 13 dice, que el perezoso no sale, porque dice aquí que en la calle está el león. Así que simplemente es una excusa, teme que hay el peligro y por eso no sale. Así que, mis amados hermanos, son excusas y debemos de vencer esa situación también. Mis amados hermanos, pasamos a la siguiente diapositiva y tenemos la parte de reflexión y análisis. Nuevamente nos invita a que nos cuestionemos cuántas buenas ideas usted ha empezado y se han quedado en el camino. ¿Cómo cree que el amor y confianza en usted mismo se verían potenciados si dichas actividades fueran terminadas? Evidentemente, nosotros podemos respondernos cuántas veces abandonamos eso. Pero en el instante en que logremos iniciar una obra, seguir el proceso y concluirla, un proyecto, aunque sea pequeñito,
nuestra mente va a comenzar a asimilar ese cambio y nuestra confianza y amor propio van a crecer porque nos vamos a decir, sí pude, sí lo logré, lo hice, me mantuve firme en todo esto que me había propuesto también. Finalmente alcancé esa meta también. Ahora, aquí abajo van a ver ustedes un cuadro de preguntas también y los hermanos tienen que ser invitados a rellenar con sus preguntas objetivas. Allí en estas preguntas dice, ¿realmente es algo que desea desde lo profundo de mi ser? Cuando voy a proponerme una meta, ¿lo deseo con todo mi corazón? ¿Quiero ponerle todo el empeño? Esa es una parte muy importante, porque dependiendo de eso, de nuestra seguridad, nos va a mantener a flote para lograr esa meta. Si no estamos convencidos realmente, va a ser muy difícil y a mediados del camino vamos a abandonar la carrera. Cuando un obstáculo lo ha frenado, ¿qué es lo que me digo a mí mismo? Me he repetido, por ejemplo, persisto, resisto y jamás desisto. Esto es importante. Aunque parece un trabalenguas, es bueno que nos aprendamos a dar confianza a nosotros mismos y a inyectarnos positivismo en nuestra conciencia. Persisto, resisto y jamás desisto. Es un compromiso que yo tomo para seguir adelante independiente de todas las circunstancias que se presenten. Actúa como si ya tuviera o fuera lo que desea. Una actitud de triunfo, una actitud de vencedor, estamos ahí, vamos para el reino milenial, seguro que llegaremos, allí estamos. ¿Se ha cuestionado que el éxito se puede encontrar justo después del siguiente obstáculo o reto? A veces, hermano, es difícil visualizar esto, pero muchas veces cuando estamos a punto de rendirnos, a la vuelta de la esquina puede estar eso que tanto anhelábamos también. Por lo tanto, ser determinados también nos ayuda a alcanzar la meta. Dicen que detrás del miedo está la recompensa. Y efectivamente, tenemos que aprender a vencer el miedo, volverlo un aliado nuestro. El miedo no es malo en sí mismo, es parte de nuestra naturaleza. El miedo también nos ayuda a que no seamos tan extremos en algunas cosas, a que midamos los riesgos. Por ejemplo, no me puedo asomar a una barranca o a un barranco sin tener precaución, porque sé, mi conciencia, el miedo me hace entender que si resbalo podría perder la vida. Hay una parte positiva. Pero lo que debemos de aprender a controlar es ese miedo paralizante, ese miedo que nos sofoca y que puede llegar incluso a enfermarnos y a frustrarnos completamente, a no salir de nuestra zona de confort. El miedo debemos de convertirlo en nuestro aliado. Tenemos miedo, podemos tenerlo, pero no olvidemos que contamos con el Espíritu Santo de nuestro Dios y Él nos ayudará a alcanzar las metas que nos proponemos también. Por eso decía el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1:7 también, decía el apóstol Pablo, no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino uno de templanza y de valor también. Así que, mis amados, continuemos adelante, no nos detengamos, atrevámonos, como nos dice esta propuesta de reflexión y análisis también. Finalmente, mis amados hermanos, llegamos a la parte de la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad vamos a tomar esta semana? Bueno, miren, dice, hay que vivir la vida como si fuera una maratón, es una carrera de resistencia, se pasan diferentes obstáculos, 100 metros trotando, otros 50 metros nadando, otros 500, otro kilómetro en bicicleta, etcétera, etcétera. Es una maratón, así es la vida. Obstáculos, pero hay que mantener el paso, mantener el ritmo, constante, constante. No es una carrera de velocidad, no es quien llega primero. Así que lo que estamos invitándoles ahora es a ponernos una meta para alcanzar una meta pequeñita el próximo sábado. Aunque el motivo de cultivar la determinación es una fortaleza que se cultiva para las metas a largo plazo como la vida eterna también, ¿verdad? Pero comencemos con esto pequeñito, propongámonos algo para este siguiente sábado y hagámoslo como un ejercicio y finalmente, hermano, veamos qué es lo que pasa al término. Pero hagámoslo, comprometámonos todos como varones
a lograr una. Podría ser un cántico individual o componer un cántico entre la familia para esta solemnidad de Pentecostés, etcétera. O para la solemnidad de Cabañas. Puede ser un reto pequeñito que nosotros pongamos en práctica y iremos viendo cómo Dios bendice nuestro esfuerzo también. Les deseamos el mayor de los éxitos. Para concluir, mis amados hermanos, en estos 3 minutos quiero contarles que hay una parte sumamente negativa cuando no somos coherentes, cuando nos falta determinación en nuestros ideales también. Se cuenta la historia de un personaje llamado Heinrich Mark, un abogado judío que vivía en Holanda y por dificultades económicas viaja a Inglaterra y en esa época habían restricciones antisemitas contra el pueblo de Israel y escaseaba el trabajo para él y las oportunidades. Y lógicamente la sociedad protestante en la que vivía no le abriría las puertas. Entonces Heinrich Mark toma la decisión de convertirse al protestantismo, abandona el judaísmo, abandona la religión de sus padres, él que era de una larga descendencia de rabinos del pueblo de Israel, así como su esposa, ambos eran descendientes de muchos rabinos de varios años atrás, deciden convertirse al protestantismo. Tienen 9 hijos, y uno de sus hijos adolescentes en ese tiempo, cuando su padre toma esta decisión, no puede vivir con esto. Se enfrasca en su mundo juvenil, está en la biblioteca de Inglaterra constantemente, si mal no recuerdo en Cambridge, no estoy seguro, pero se enfrasca en la biblioteca, estudia las filosofías, estudia los pensamientos. Este personaje, mis amados hermanos, este joven que vio la incoherencia, la falta de determinación en sus padres, este joven fue el que años después, ya adulto, acuñó la expresión: la religión es el opio de los pueblos. Sí, nos referimos a Carlos Marx. Esta historia está condensada en un libro titulado Desarrolla el líder que está en ti, en el capítulo 2 del autor John Maxwell, un escritor y desarrollador de coaching de los Estados Unidos también. Así que, mis amados hermanos, esto es un ejemplo de qué tan grave puede ser para nosotros no tener determinación, no tener coherencia con lo que nos hemos propuesto también. No lo olviden, somos jefes de hogar y digamos como dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová, pero nuestros hijos deben de ser bendecidos por nuestras acciones, por nuestra determinación. Mis amados hermanos, ha sido un placer. Que el Señor les bendiga abundantemente y paz a vosotros.